Lecciones de uno de los grandes. Este hombre ha conseguido 700 millones de descargas en 10 años, así que seguramente nos ayudará a entender mejor cómo se hace podcasting. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Hoy traigo para ustedes un episodio de un descubrimiento que me pareció interesante compartir con ustedes, algunos insights que logré obtener mientras revisaba las lecciones que el mismo Tim Ferriss ha compartido produciendo su propio podcast. Ahora, podrías estarte preguntando ahorita, ¿quién es Tim Ferriss, no? Bueno, Tim Ferriss es un autor, empresario y podcaster estadounidense que ha sido muy reconocido por sus libros, que por muchas ventas y también por algunas de sus inversiones de gran éxito. Principalmente es por el libro de La Semana Laboral de 4 horas, que la mayoría de la gente lo conoce. También tiene una TED Talk muy interesante hablando de los miedos. Eso es la que más recomiendo. Y bueno, a grandes rasgos, logro recordar que cuando yo empecé a escuchar podcast, lo mencionaban mucho. De hecho, su libro es sumamente referenciado y no lo estoy recomendando sinceramente. Simplemente lo menciono porque a mí me llamó la atención que yo viniendo de un mundo completamente ajeno a esto de... Bueno, cuando yo empecé a escuchar podcasts, conceptos como libertad financiera, marketing, etcétera, estaban completamente alejados de mí. Sí me llamó mucho la atención que cuando yo, de nuevo, empecé a escuchar en este medio, al menos las entrevistas a las que yo me fui acercando, pues lo referenciaban en diversas ocasiones. Entonces, bueno, además de tener estos libros, también tiene otro libro que es el 4-Hour Chef, el 4-Hour Body. No sé qué obsesión tenga con el número 4. Pero bueno, está loco. Este vato sí hace unos experimentos muy interesantes que después los concentra en libros que trata de enseñarte, pues obviamente las recetas, ¿no? Lo típico de los libros de desarrollo personal, lo cual está bien, ¿no? Tiene bastante funcionamiento. Y bueno, entre otras cosas, este vato ha sido campeón de tango y campeón de, no sé si también no me acuerdo qué otra disciplina, de kickboxing, una cosa así. Entonces, evidentemente, con todo esto que te acabo de contar, pues el hecho de encontrar las lecciones que ha tenido acerca de hacer podcast, específicamente porque no tiene un libro donde hable como tal de esto, yo dije, necesito entender mejor qué onda ahí, ¿no? Y bueno, antes de eso, yo estaba navegando por LinkedIn, y Enzo Cavalli, quien es el host del podcast Startupeable, a quien, bueno, al menos aquí en el programa ya tuvimos una charla con Walter, que es su CMO. Pero bueno, Enzo compartió algunos insights después de haber escuchado un episodio en donde pues compartía estas lecciones, ¿no? De hecho, el episodio de Tim Ferriss se llama ¿Cómo obtuve 700 millones de descargas? ¿No? O las lecciones aprendidas. Y lo que el vato hizo fue autoentrevistarse. Invitó a un amigo de él, lo cual me pareció una buena idea. Es algo que yo también voy a imitar próximamente. Invitó a un amigo de él que lo entrevistó, le hizo preguntas. Y aparte, el amigo tiene poco que empezó con su propio podcast. Entonces, pues ahí se aprovecharon, ¿no? Fue un win-win. Y empezaron a conversar, ¿no? Entonces, yo digamos que eso me llamó mucho la atención. Dije, ok, eso lo haré en un episodio. Aquí estamos grabándolo. Pero para mi sorpresa, cuando yo me meto al blog de Tim Ferriss para buscar la información de este episodio que yo iba a escuchar, del de 700 millones de descargas, me encontré con otro blog, una publicación en el blog de Tim Ferriss, pero de hace 8 años, en el 2016. Porque hay que mencionarlo, Tim empezó su podcast en el 2014. Entonces yo me encuentro este artículo y el artículo se llamaba como algo así como lo que he aprendido después de 60 millones de descargas, ¿no? De su podcast. Yo dije ok, más interesante aún.
Y entonces aquí fue donde realmente yo me metí más de lleno, porque pues ya no me quise volver a escuchar el episodio. Y lo que hizo en este otro lugar, ¿no? Te estoy contando toda la línea de tiempo, ¿no? Lo que hizo acá fue hacerse, o sea, poner las preguntas que más le hacían y responderlas. Entonces, lo que yo voy a hacer en este episodio es justamente irte compartiendo esas preguntas que respondió y algunos insights que yo tengo. Yo no tengo 700 millones de descargas, por supuesto, algún día, pero de todos modos, pues sí tengo la experiencia que creo que podemos aquí platicar, conversar y pues por supuesto también si tú tienes algunas ideas, échamelas, son bienvenidas. Antes de arrancarnos, no está de más decir que pues te suscribas al programa, ¿no? O sea, de nuevo, siempre se los digo, aquí hablamos de metapodcasting, de cómo producir mejor, de cómo ayudarle a tu podcast, cómo activarlo, reactivarlo. Entonces, si aún no lo has hecho, pues suscríbete, bienvenido. Aquí estamos en Activa tu Podcast. Ahora sí, entonces empezaré con las preguntas. La pregunta número 1 dice, ¿por qué empezaste el podcast? Eso fue lo que le preguntaron a él. Y aquí él cuenta la historia de que acababa de terminar de escribir uno de sus libros, de los que ya mencioné anteriormente, y que el vato había terminado como un burnout. Entonces, eso como que en esa búsqueda de empezar algo nuevo, decidió que hacer un podcast de formato largo era su decisión, ¿no? Y aquí fíjense, no les quiero mentir, no me acuerdo si esto ya lo tenía antes o después, pero lo que sí se los voy a contar, se los voy a explicar, que él tiene 3, o sea, The Tim Ferriss Shows tiene como 3 medios. Tiene su newsletter, que se llama 5 Bullet Friday, o como los 5 puntos del viernes. Tiene su sitio web y tiene su podcast. Entonces, esa mezcla de esos 3 elementos funcionan súper fuerte en el tema digital, ¿no? Entonces, bueno, ahí él explicó que se cruzó al tema del podcast para empezar a trabajar en eso. Y también algo que mencionaba es que él se dijo a sí mismo, voy a empezar este proyecto y no me voy a obsesionar para siempre con él. Entonces, voy a hacer 6 episodios y nada más. Entonces, su prueba apuntó a hacer un podcast de 6 episodios, como viendo a ver qué pasa, ¿no? Entonces justo eso hizo y pues ya no sé, creo que va como en el 500, creo, está por llegar al 500, al episodio 500. Pero así fue como comenzó y bueno, o sea, esto me pareció muy interesante porque dije, definitivamente quien escucha Activa tu Podcast pues le va a funcionar, le va a servir como el plantearse, el no hacerlo para toda la vida y sí, más bien como tener una fecha límite, ¿no? Tanto de inicio como de fin. Y bueno, aquí ya él empieza como a construir y a platicar un poquito acerca de cómo gracias al podcast se fue creando su propia red, ¿no? Su red de valor, ¿no? Como él le llama. O sea, es su network. Él le dice, tu network es tu net worth, ¿no? O sea, como sí, como tu red de contactos es como tu red de valor, justamente como lo que decías hace ratito, ¿no? Entonces, ahí fue donde, como con la excusa y como la respuesta a esa primera pregunta. Luego, la pregunta número 2, aquí yo creo que les va a gustar bastante, que es cómo haces dinero con el podcast, ¿no? Y entonces él empieza primero explicando por qué no monetiza al máximo su programa o por qué no extrae como todas las maneras de las que podría sacarle dinero, ¿no? Y él hace una recomendación y dice, o sea, play the long game, ¿no? O sea, juega el juego a largo plazo. Si bien que él podría ofrecer y ofertar todos los espacios en el programa, pues prefiere no hacerlo porque él apunta, y esto me gustó mucho, busco tener, en inglés es die hard listeners, no sé, pues es como duro de matar, ¿no? O sea, escuchas, el punto es como fans, muy, muy, muy fans, ¿no? Y también apunta a tener sponsors o patrocinadores muy, muy comprometidos con el proyecto. Entonces, esta visión de jugar a largo plazo, de trabajar con gente, con una audiencia, que al final, pues la audiencia es la que nos hace continuar en este tipo de proyectos, pues cuida mucho el no exprimirla, ¿no? El no hostigarla, el no quemarla. Y eso le ha permitido, como ya te contaré más adelante, pues plantear otro tipo de estrategias que, por supuesto, al final se vuelve redituable. Y también él menciona, ¿no? Así como, oye, pues para empezar, o sea, el podcast no es mi fuente de ingresos principal, yo tengo otro proyecto, pero pues evidentemente el podcast me está dando de comer y lo hace de ciertas maneras, ¿no? Entonces, si ustedes, hablando, por ejemplo, ahorita, primero les voy a hablar acerca de lo que es el costo por millar, ¿no? Y el costo por millar
es la medida que se tiene en el podcast para pues medir precisamente el trabajo con patrocinadores, ¿no? Es decir, por cada 1000 descargas de un podcast se coloca una cifra económica, y eso es el pago que se obtiene, pues ahora sí que por el programa o por el episodio. Entonces, los rangos en el mercado actualmente oscilan entre los $25 y los $100 el costo por millar, ¿no? Entonces, pues evidentemente, bueno, él hace unos números, y no me traje yo los míos, entonces voy a copiar los que él menciona, ¿no? O sea, dice, si tú tienes un podcast con un costo por millar de $50, entonces, si tienes 100,000 descargas, entonces, pues por un episodio estarías cobrando $5,000, ¿no? 100,000 descargas, $100,000 por un costo por millar de $50. Luego, un ejemplo más, él dice, si tú tienes un costo por millar de $75, lo mismo, si obtienes 100,000 descargas, pues tienes en total un ingreso de $7,500 por episodio. O sea, porque de nuevo, él lo que hace es medir el episodio, cuántas descargas tuvo, y de hecho él dice, o sea, lo que él pone sobre la mesa es, este episodio lo vamos a medir de aquí a 6 semanas, ¿no? De aquí a un mes y medio. Y si obtiene, o sea, dependiendo de cuántas descargas obtiene, pues vamos a hacer el pago, ¿no? Si las descargas sobrepasan las 100,000, si son 200,000, pues las cifras que dije anteriormente pues, se duplican, ¿no? Si son 300,000 y así sucesivamente. Entonces ahí también es en donde él menciona como esta manera en la que juega con el costo por millar. Y algo que me pareció súper interesante de esto del costo por millar es que justo apuntando a lo del Die Hard Sponsors, es que él, según él dice, él solamente cobra, o sea, no cobra el 100%, él cobra el 75%. Entonces, él dice, si yo vendo 100,000 descargas, entonces no les cobro las 100,000. Lo que hago es, perdón, el ejemplo que da es, si yo vendo 1,000,000 de descargas de mi programa, entonces yo solamente cobro por 750,000, ¿no? O sea, como hace ese juego ahí de, precisamente, ¿no? Como para darle más valor al sponsor, como para también como comprometerse y demostrarles que quiere trabajar a largo plazo. Y ahí da un ejemplo de un par de marcas con las que ha hecho esto y con las que se ha logrado mantener en el largo plazo. Incluso yo los quiero invitar a escuchar el programa, no tanto como una recomendación del podcast, porque sinceramente yo casi no lo escucho, sí, pero sí como con esta intención de identificar cómo y dónde coloca los sponsors, ¿no? Que eso es algo también que él menciona. O sea, él tiene, por ejemplo, tiene 2 sponsors al inicio del programa. O sea, tú le das reproducir en cualquiera de sus episodios y tú vas a escuchar todo el anuncio que son largos, ¿no? O sea, duran como 2 minutos cada anuncio, pero te los puedes saltar, ¿no? Entonces tú escuchas el primer anuncio y luego escuchas el segundo anuncio y entonces recién escuchas ahora sí el contenido del podcast, ¿no? Y bueno, respecto a este mismo tema, él sigue haciendo, te da un par de recomendaciones que también están buenas. La primera es que él insiste en el no perseguir los patrocinios cuando vas iniciando. Y él comenta que no aceptó justamente o no trabajó con patrocinadores hasta después de haber pasado 2 años de haber iniciado con el podcast. Y aquí en esto de los 2 años me hizo mucho acordarme de un episodio de Cosas de Internet en donde hay una estadística justamente que habla de eso, que habla de que, o sea, para que un podcast se vuelva, por así decirlo, relevante, tienen que haber pasado por lo menos 2 años. Activa tu podcast va a cumplir 1 próximamente en agosto, ¿no? Entonces todavía hace falta. Y me pareció interesante como verlo en esta observación. Él hace incluso como un comentario respecto a los podcasters más novatos que cuando van iniciando, pues puede ser que se tarden, que usen su tiempo de manera negativa, es decir, que usen su tiempo y su energía buscando esos patrocinadores que les van a dar pues quizás menos valor, ¿no? Porque pues el podcast va empezando, tiene poca audiencia, en lugar de enfocarlo en seguir trabajando el podcast y seguirlo haciendo y convirtiendo en un mejor producto, ¿no? Y entonces lo que él dice es que él en su estrategia, lo que él hace es que hace casi todo lo que hace, lo hace free, lo hace gratis, pero luego tiene unos productos que no son premium, sino que él los menciona como ultra premium, en el sentido de que son productos muy, muy caros, ¿no? Entonces él dice, yo te voy a dar todo gratis, pero lo que te cobre te lo va a cobrar bien cobrado.
Y eso creo que es alguna mentalidad que hace falta en cuestión de negocio en el ámbito podcaster, ¿no? Porque, y lo digo yo también, a veces estamos como ofreciendo un servicio de bajo costo para la audiencia, para que la audiencia lo pague, como para poder, justamente como poder obtener ese valor. Pero pues al final no monetizas lo que tenías que monetizar. Entonces esta visión de, oye, si toda mi energía, en lugar de enfocarla en crear productos baratos o en lugar de enfocarla en conseguir patrocinadores baratos, mejor enfocarla en el programa, en hacerlo lo mejor posible para posteriormente, ahora sí, tener una venta en un ticket mucho más alto y pues que evidentemente esto siga siendo redituable, ¿no? Hay otro caso que me pareció también muy bueno, que él dice que mientras escribía uno de sus libros, parte de su audiencia, esto no recuerdo si la audiencia ya la tenía del podcast o no, pero justo, o sea, el valor que encuentra dentro de la audiencia o de su network, hubo miembros de su audiencia que le recomendaron o lo conectaron con Shopify cuando Shopify iba empezando, cuando tenía menos de 10 empleados. Y que gracias a esa conexión, él empezó a asesorarlos. Y bueno, pues ahorita Shopify, los que hemos conocido algo de e-commerce, sabemos quiénes son, ¿no? Y entonces ahí es en donde él mencionaba que pues ahorita sigue siendo como uno de los inversores y pues por supuesto le ha dado mucho valor. Son cosas que a veces son difíciles de evaluar y de medir, ¿no? O sea, hablando de, oye, ¿cómo mides eso? Pero evidentemente sucede justamente porque al hacer tu podcast, pues tienes esta red de valor tan importante. Bueno, ahora dentro del trabajo de los sponsors, otras cosas que me parece vale la pena mencionar, que él comenta, es que, y estos son comentarios que le hizo justamente su editor, ¿no? El editor de Tim le dijo, mira Tim, deberías de mencionarle a la audiencia para la que estás escribiendo este artículo, que tú no trabajas con más de 2 episodios, con más de 2 sponsors por episodio, ¿no? Otro punto es que tú usas los productos, o sea, no nada más los ofreces, sino que además los utilizas. Y, o sea, de los productos que estás promocionando. No nada más ofreces por ofrecer. Y además que deberías de decirles que rechazas el 80% de los anunciantes que desean aparecer en el programa, ¿no? Entonces, como ese filtro o ese descarte, pues también pues resulta valioso para la audiencia. También, lo comenta el editor, debes de decir que cuando el sponsor o el patrocinador viene con unas lecturas con un guión ridículo de decir que esto queremos que sea más largo, que esto que sea de una manera y que a nosotros no nos gusta, lo rechazas. Eso también es importante mencionarlo, porque justo a lo que él menciona, de nuevo, es a lo que él menciona, ¿no? Es como, bueno, yo quiero aportar, no quiero quemar a mi audiencia, no los quiero fastidiar, quiero que sea algo que sea de valor, que ayude y que pues además, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Que compren el producto, porque ahí sí hay datos estadísticos en donde que se mencionan que el porcentaje como de conversión que hay de los productos que son ofrecidos dentro de un podcast por el nivel de ¿cómo se le llama? De persuasión que hay por parte del podcaster es mayor de lo que lo hay en otros medios que existen, ¿no? La otra pregunta que le hicieron es la de si es tarde para empezar un podcast. O sea, en el 2016 a Tim le estaban preguntando si era muy tarde para hacer un podcast. O sea, siempre van... O sea, yo lo primero que pensé fue, esa pregunta nunca va a desaparecer. Siempre nos la vamos a estar haciendo. Se la hacían con el enfoque de, oye, ¿no te preocupa la competencia que hay? Y él lo que respondía es, la competencia me hace mejor. El que me gane... al primero que me rebase, porque él estaba en los números 1, ¿no? Y todavía sigue el vato rankeando en los primeros 10 lugares. Pero decía, el primero que me gane, le voy a comprar una cheve, ¿no? Porque se lo merece. Si lo hace mejor, pues merece estar más arriba que yo. Y ahí vuelve a hacer hincapié en que todos deberían hacer al menos un podcast de 3 a 6 episodios. Y yo, sinceramente, ahí con Tim no podría estar más de acuerdo. Pero esta pregunta que les voy a decir fue la que me pareció... O sea, yo he estado reflexionando en esto durante varios meses y no sabía cómo decirlo, ¿no? Pero con esta pregunta creo que fue la que me pareció clave. Hay una pregunta que a él le dicen, oye, pues tú no eras el chico de trabaja solo 4 horas a la semana. O sea, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿por qué le estás dedicando tanto tiempo al podcast?
Y entonces él empieza como a justificar y a responder acerca del trabajo duro, ¿cómo se dice? O sea, perdón, que él no está en contra del trabajo duro, es lo que él menciona, siempre y cuando sea como que tenga un valor mayor, no sé qué. Luego él menciona de que él ha tenido conversaciones por las que él quizás en otras circunstancias hubiera pagado por tenerlas, ¿no? Y ahí menciona que conversó con Jamie Foxx y que conversó con no sé quién más, que aparte justo acababa de ganar un premio al mejor episodio con Jamie Foxx. Pero cuando yo leo esto, digo, oye, o sea, miren a este vato, ¿no? O sea, miren a este vato multimillonario jugando a ser periodista, jugando a ser podcaster. O sea, lo digo jugando no en una connotación negativa, sino cómo es posible que teniendo tanto dinero, el vato decida seguir haciendo podcast, ¿no? Entonces, para mí, de nuevo, es como de ahí es en donde cuando las personas todavía le consideran y le piensan en invertir en este medio, yo digo de que, o sea, no sé cómo explicártelo, pero ese vato, este multimillonario, sigue haciendo podcast. O sea, sigue preparando sus entrevistas, sigue sentándose a grabar, sigue, o sea, porque ha tenido de todo, ¿no? Incluso hay una anécdota que él comenta en donde, oye, me atrasé en grabar la introducción de uno de mis invitados para una de mis entrevistas y la tuve que grabar en el avión. O sea, todos los problemas que hemos tenido como podcasters los ha tenido este vato, ¿no? Y los han tenido todos los que hemos estado en este medio. Otra persona que se me viene a la mente es Santiago Cortés Calle, ¿no? Que recientemente acaba de lanzar, con Santi trabajé en Máquina de Ventas y recientemente acaba de lanzar él su propio podcast de Despega Creativo. Es decir, él crea su proyecto, me estoy desviando un poquito, pero esto me pareció como importante de resaltar. Él crea su proyecto y como estrategia de marketing, él apunta directamente a hacer un podcast. Obviamente porque pues hace sentido porque él trabaja para una productora y demás, pero de nuevo es como o sea, ¿de qué otra manera le digo a la gente que deberíamos estar, o sea, que no deberían de considerar la oportunidad de hacer un podcast en el último lugar, sino en los primeros? Bueno, ese era como el punto al punto mayor a resaltar, ¿no? Y luego viene otra pregunta que también me pareció muy buena. Él le preguntan, oye, pues sí, pero tú tenías una gran audiencia que te leía, porque pues él ya había escrito algunos libros y él ya tenía un blog, que te leía antes de lanzar tu podcast. Entonces, ¿cómo le hago yo? Y entonces él dice, bueno, a ver, primero, cuando yo empecé, a lo mejor cuando tenía el podcast sí tenía una audiencia, pero cuando empecé a escribir yo no la tenía. Y al principio, o sea, los primeros que te leen y que te escuchan son tu mamá y tus amigos, ¿no? Y eso me hizo acordarme justamente de mi mami, que pues el primer podcast que yo lancé, ella casi no se perdió. Yo creo que no sé, de la primera temporada, de los 11, 12 episodios que grabé, yo creo que ella se aventó fácil unos 10, ¿no? Y mis amigos igual, o sea, mis amigos así como de pura, así, bueno, déjame le echo un oído al Mike a ver qué cosas dice. También me echaron ahí una escuchada y después me lo comentaron, ¿no? Entonces, así empezamos todos. Entonces, él dice, nada más, si vas a empezar un podcast, si dijiste que vas a empezar un podcast, haz un podcast, ¿no? Esto como lo tomó de Michael Gerber, también lo menciona ahí. Y luego, dentro del artículo también, él habla acerca de cómo las personas le dicen, oye, pues si tienen gran audiencia, ¿cómo le hacen? Y él daba ejemplos de youtubers pasándose al podcast y que no tuvieron éxito. Y esto me hizo recordar el caso también reciente de Podimo, que una de sus contrataciones estrella, que los pasaron a podcast, no les funcionó. Entonces, a pesar de que tenían, o sea, que sus podcasters tenían grandes audiencias en otros medios, pues cuando los pasaron al podcast no jala, ¿no? Igual ocurre con personas que tienen millones de seguidores en determinada red social, se pasan al podcast y no les funciona. Entonces, no es excusa el decir que no tienes una audiencia, ¿no? Digamos que esa observación me pareció interesante. Ahora, conectándolo con el tema del corte, él ya habla en el episodio, en el más reciente, ya no el artículo del 2016, sino el 2023, extrae otros 4 puntos que igual me parece importante mencionarlos acá, ¿no? El primero es el de tener el plan B, pero él lo hace con referencia a las entrevistas remotas, ¿no? Entonces él dice, yo les ofrezco a mis invitados una ruta
Entonces les digo, oye, así vamos a grabar a través de Riverside, pero si no funciona, aquí está el enlace de Zencastr. Ambas plataformas son de grabación remota. Entonces, esas dos rutas, digamos que también facilita mucho la vida para los invitados, ¿no? Y el ser precavido. En el caso mío, yo puedo ser más precavido grabando. Y de hecho, ahorita no lo estoy haciendo, pero puedo estar grabando de manera, o sea, como lo estoy haciendo ahorita en Riverside, que se me cayó el internet y por eso se tuvo que cortar. Pero podría estar grabando en Audacity de manera simultánea. Y de esa manera, pues tengo un backup, evitando que me pase lo que me pasó hace un rato. Que por poco y no me doy cuenta. Gracias a que empezó a ladrar un perro me di cuenta ahorita. Dije, mejor le voy a pausar. Y donde me metí a Riverside, porque no lo estaba visualizando, me percaté de que había parado. Entonces, tener plan B, o sea, también habla de profesionalismo, ¿no? De preparación. Luego habla él tiene una visión muy interesante también todo interesante, ¿no? acerca del video podcast. Y es que él dice, ¿no? Yo siempre he recomendado que no usen video, o sea, que no usen el video de sus entrevistas para su podcast, pero ya últimamente ha cambiado esta perspectiva. Pero no del todo, porque si bien ahorita ustedes entran y ven su podcast, tiene video podcast, entrevistas o conversaciones con sus invitados y salen a cámara los dos, pero las entrevistas remotas sigue utilizando el audiograma, ¿no? O sea, utiliza audiograma para YouTube. Entonces eso también es como... hay algo que... O sea, él lo dice por dos partes. La primera que lo dice es por el lado de... Oye, ¿qué tan interesante es ver a las personas en el YouTube? Y bueno, o sea, pues hay de todo, ¿no? Yo sé de podcasts que... O sea, por ejemplo, nosotros producimos podcasts que efectivamente los grabamos para YouTube y tienen más vistas que descargas en el podcast. Ocurre, ¿no? O sea, uno nunca sabe con dónde está la audiencia. Pero pues es completamente válida por el lado de la producción. O sea, él él cita a Tony Robbins en donde dice la complejidad es la enemiga de la ejecución. Entonces, por supuesto que entre mayor cantidad de elementos tú incluyas para el podcast, pues corres el riesgo de que la ejecución se vea... Bueno, ya lo que dijo la frase, ¿no? No voy a estar aquí explicando lo mismo que ustedes probablemente ya hayan comprendido. Entonces, eso es en cuanto al video podcast. Y lo último es la edición de las muletillas. Y este punto, cuando él empieza a hablar de ese punto, me dio tanta pena, ¿no? O me hizo como pensar en cuántas veces estoy yo con mis... Afortunadamente, yo sé que Mau hace trabajo y pues en la medida de lo posible limpia. Y también, ¿no? O sea, también mencionan, hay herramientas ya como Descript, que con inteligencia artificial tú ya puedes hacer un recorte y una mejora de tu audio para que pues tu audiencia no sufra tanto con tus... Entonces eso también es algo que él sugiere mucho dentro de la parte del podcast. Y eso era, o sea, era lo que quería compartir contigo. Pues sería una exageración si te pusiera yo unos takeaways, ¿no? Pues en realidad todo es un takeaway. Todo este episodio es un takeaway. Lo que sí, pues es invitarte a que si te gustó, dejes una reseña de 5 estrellas o bien le compartas el episodio a alguien que creas que le sirva, ¿no? Aquí estamos para mejorar. Yo, he batallado para grabar este episodio, lo he grabado sobre la marcha, pero venga, o sea, de eso se trata. De eso se trata la aventura de ser podcaster. De tener que abrir ahorita la ventana porque se me descompuso el clima y ustedes estén escuchando de fondo, quizás, o a lo mejor Mauricio hizo milagros, pero quizás estén escuchando ya a las urracas y los pájaros que tengo aquí enfrente. Eso es parte de la vida podcastera y qué mejor que aprender de los mejores. Recuerde que podcast se escribe sin acento y se hace con amor. Pónganlo en la agenda y activen su podcast.